Yo lo que quiero contaros es que nuestra asociación Dones en Art está formada por mujeres de las distintas disciplinas creativas. Estamos mujeres de teatro, de cine, pintoras, escultoras, escritoras, etc. Este año es nuestro 6º festival y al mismo tiempo es nuestro primer Festival Internacional Dona y Cinema. Parece una contradicción que haya esa mezcla de cifras, pero no es tal, puesto que, como os decía, nosotras trabajamos las distintas disciplinas y en nuestros festivales de octubre intentamos hacer una muestra de las distintas cosas, como digo, desde teatro, cine, música, cultura, etc. Los años anteriores han sido más multidisciplinarios. En el 2008 empezamos a centrarnos más en un tema en torno al cual giraría el conjunto del Octubre Dones. En 2008 lo dedicamos a pintura, sobre todo a mujeres pintoras, a mujeres olvidadas, sobre todo desde el punto de vista de las artes plásticas, centrándonos en el centenario de Manuela Ballester, que muchas y muchos no conoceréis, por desgracia, como ocurre con tantas mujeres a la sombra de sus maridos, padres, hermanos. Ella fue la mujer de Josep Renau, una gran pintora, una gran mujer que en muchos casos realizó los murales o pinturas que luego venían firmados por Renau, como ha ocurrido en tantos casos. Bueno, ese fue nuestro festival 2008. En 2009 estuvo más centrado en teatro. Hicimos un ciclo de autoras, de dramaturgas republicanas, donde pusimos en escena a varias autoras de los años 30, recuperando esa parte de nuestra historia. El año pasado, 2010, nos centramos sobre mujeres e inmigración en la Comunidad Valenciana desde el punto de vista creativo. Las mujeres que vienen, mujeres de así, de allí, se llamaba el certamen. Y bueno, pues queríamos recoger esa valentía de esas mujeres que por el hecho de venir de sus países de orígenes ya estaban haciendo toda una gran creación vital y personal, que en muchos casos eran creadoras, eran escritoras, pintoras, músicas en sus países de orígenes y que aquí se veían abocadas a limpiar escaleras o a cuidar enfermos, y queríamos también que salieran a la luz cumpliendo uno de los objetivos de nuestra asociación, que es dar visibilidad a las mujeres creadoras en todas sus facetas. Y sin más, no me quiero extender, solamente quiero deciros que este año, como sabéis, nos centramos en el cine y nos hemos lanzado ayer nada, las mujeres somos muy valientes, a nuestro primer festival internacional de cine y mujer. Hemos hecho una convocatoria a las mujeres realizadoras de todo el mundo y hemos recibido, sorprendentemente, 100 y pico películas, entre cortos, medios, largos, documentales, ficción, de las más variadas temáticas y con un nivel de calidad que nos ha sorprendido muy gratamente. Como no había tiempo disponible, hemos seleccionado 40 de estas películas que se pueden ver en la SGAE todos los días, desde las 4 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. Esa es una de las facetas de este año. Otra es este ciclo de Mujeres tras la cámara, 100 años de cine español, realizado por mujeres, que comienza hoy. Y con este ciclo queremos sacar a la luz a todas esas realizadoras, en unos casos desconocidas y en otros no debidamente reconocidas como se merecen, como es el caso de Ana Mariscal, una de cuyas películas del año 53 vamos a ver hoy. Es una mujer que a mí me parece muy interesante, una mujer luchadora, que fue actriz, que fue directora, que fue guionista, productora
y que le tocó vivir esa época, y ella sorteó como mejor pudo aquella época tan dura de censura y dureza de la que nos va a hablar Fernando, y me parece una mujer que necesita un homenaje o una reivindicación, esa es mi opinión personal. Y mañana veremos aquí también dos películas, en este caso ya pasaremos de la dictadura a la democracia. Primero veremos Margarita y el Lobo, de Cecilia Bartolomeu, y después A mi madre le gustan las mujeres, de Inés París. Os esperamos a todas y a todos, y ahora os dejo con Fernando Franco, que os va a hablar de la época de Ana Mariscal, de los años 50 y de la película que vamos a ver.